realizado por unidad de carga, llevando carga del potencial alto al potencial bajo. Y la red al revés, llevando carga desde el potencial más bajo al potencial más alto. Y también recordamos lo que es la intensidad de corriente eléctrica. La corriente eléctrica, todo el mundo sabe que se define como la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. En base a estas tres definiciones vamos a continuar viendo lo que es la fuerza electromotriz inducida. Fuerza electromotriz inducida. Algo que lo expliqué también en una clase anterior. De todos modos, es este ejemplo. También hemos visto lo que es la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo. La fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo es igual a la intensidad, la longitud y por el campo. Fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo. Para que haya fuerza magnética tiene que haber, por supuesto, un campo magnético. En ese campo magnético, un alambre de longitud L. Ingeniero, se escucha un poco mal su audio, no sé si es mi internet o se escucha entrecortado. Eso es lo que preguntaba, voy a ver un segundo. Y se escucha un sonidito así medio molestoso. Sí, eso voy a ver. Es de internet. Un segundito. El ingeniero. Son los pajaritos. La fuerza sobre un conductor rectilíneo tiene esta fórmula: intensidad por longitud por campo. Aquí tenemos dos situaciones con el mismo dispositivo. La primera es esta. Es esta. Lo que hemos estado comentando, ¿verdad? O sea, hay un campo magnético entrante representado por las letras X. Un campo magnético entrante. En este campo magnético entrante se encuentra un conductor rectilíneo de longitud L. Entonces se procede a hacer la siguiente experiencia. Primeramente, se hace pasar una corriente eléctrica. Número 1, he puesto entre paréntesis. Se hace pasar una corriente eléctrica. Entonces, como el conductor está dentro de un campo magnético, el efecto es que se origina una fuerza magnética. O sea, esta es la causa. Aquí voy a anotarlo. Causa. La causa, hacer pasar una corriente eléctrica. El efecto, se origina una fuerza magnética. De esa manera se origina una fuerza sobre un conductor rectilíneo. Causa-efecto. Causa-efecto. Eso ya lo sabemos.
El efecto es que se origina una fuerza magnética. La causa se hace pasar corriente eléctrica por un conductor que está dentro de un campo magnético. El efecto es que se origina una fuerza magnética. En el siguiente gráfico hacemos al revés. Que la causa sea esta. Voy a anotar aquí la causa. Número 1, causa. La causa es aplicar una fuerza sobre el conductor de cilindro. La causa. Número 1, que puse entre paréntesis. El efecto será que se origina una corriente eléctrica. Entonces, esa es la situación que queremos explicar. La causa. Aplicar una fuerza para empujar, jalar el conductor de cilindro. El efecto es que se origina una corriente eléctrica. O sea, lo que estoy diciendo es que en el primer caso, la causa es hacer pasar una corriente, número 1. Y el efecto es que se origina una fuerza magnética. En el segundo caso, la causa es que aplicamos una fuerza sobre el conductor de cilindro que está dentro de un campo magnético. El efecto es que se origina una corriente eléctrica. Entonces, esta experiencia es muy importante porque hemos preguntado muchas veces cuáles son los componentes de un circuito. Son 3: generador, conductores, receptor. El generador, el que provee la energía eléctrica, el que permite que circule corriente eléctrica. Pero en este segundo ejemplo estamos viendo que se puede crear corriente eléctrica, ¿no? El efecto, sin que haya un generador, pero sí en un campo magnético. Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Con esta experiencia. Consideremos ahora un alambre en forma de U. Un alambre en forma de U. Este es el alambre que tiene forma de U. Bueno, tiene una resistencia también. Aquí. Una U acostada, digamos, echada. Este es el alambre en forma de U. Y este alambre está dentro de un campo magnético. Estas X representan la presencia de un campo magnético entrante. Lo que se hace es, como en el anterior caso, empujar, jalar, ¿no? El alambre negro, este alambre vertical negro, puede deslizarse a la derecha o a la izquierda. En este caso se está deslizando a la derecha. Se lo mueve hasta la línea punteada, una distancia delta de X. Entonces, cuando el alambre esté en movimiento, o sea, la causa sería empujar el alambre, el efecto va a hacer que se origine una corriente eléctrica que circule por acá, por el circuito. Evidentemente no se puede, espontáneamente no se va a mover el alambre. Alguien tiene que venir y aplicar una fuerza aquí, ¿no? Para jalar el alambre. Una fuerza. Es decir, hacer un trabajo. Hacer un trabajo. Eso es lo que vamos a ver. Lo que queremos es empujar este alambre vertical, deslizarlo y moverlo a
la derecha. Bien. Entonces, veamos. El trabajo para mover la barra L, esto lo voy a hacer un poquito más grande. El trabajo para mover, por supuesto, será fuerza por desplazamiento. El trabajo para mover el hambre es fuerza por desplazamiento, ¿no? En general, ese es el trabajo. Fuerza por desplazamiento. Bueno, aquí está como X, no importa. Fuerza por desplazamiento. Donde la fuerza tendrá que ser de origen magnético, es decir, la fuerza que se está aplicando, la fuerza que aquí está pintando con color rojo, esa fuerza será intensidad por longitud por campo. La fuerza, intensidad por longitud por campo. Es eso. Por otra parte, se está moviendo esta barra negra vertical una cierta velocidad. Como velocidad es distancia sobre tiempo, la distancia delta de X que se mueve en un cierto tiempo. Esa distancia, delta de X. Entonces, la velocidad es distancia sobre tiempo, de modo que la distancia será igual a velocidad por tiempo. Eso es aquí lo que estamos viendo. Como la... Aquí, pues un poquito más grande. Ya. La velocidad, por definición, es distancia sobre tiempo. Bueno, de modo que la distancia será velocidad por tiempo. Vamos a ponerlo aquí como X. Entonces, la distancia diferencial de X o delta de X será velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. De modo que esta distancia, que voy a pintarlo con color celeste, esta distancia, delta de X, es igual a velocidad por tiempo. Simplemente estamos poniendo la distancia en función de la velocidad. La intensidad de corriente, como hemos recordado, es la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. La intensidad. Aquí, esta intensidad. Y esta es la carga que pasa por la unidad de tiempo. Entonces, lo que se hace es simplificar tiempo con tiempo, y la carga que está multiplicando en el segundo miembro pasa a dividir el primer miembro, de modo que el primer miembro queda de esta manera. El primer miembro será esta ecuación. La voy a hacer más grande y ponerlo al centro. Eso. Bueno. Eso es. ¿Y qué es el primer miembro? El trabajo realizado por unidad de carga. El primer miembro es el trabajo realizado por unidad de carga. Y eso es FEM. Esto es FEM. Entonces vemos que la FEM inducida en este caso es igual a el campo por la longitud y por la velocidad.
Voy a ponerlo mayúscula. Ya. Esta sería la fe inducida. Con minúscula. Inducida. Esta es la primera fórmula que estamos deduciendo de la fuerza electromotriz inducida. Fuerza electromotriz inducida. Eso es. Cuando se estira el alambre, o cuando se jala e empuja este alambre vertical negro a la derecha, se origina una corriente eléctrica. Así como en el primer ejemplo, aquí. Digo otra vez, ya sabemos nosotros de que cuando pasa una corriente por un conductor y está dentro de un campo magnético, se origina una fuerza magnética. Pero en este otro caso, lo que estamos haciendo es primeramente empujar, jalar el conductor que está dentro de un campo magnético. Uno es la causa. F, aplicamos la fuerza. El efecto es que se crea, se origina una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica. Y además, hemos recordado también que la FEM es trabajo por unidad de carga. Este es FEM. FEM. Trabajo por unidad de carga. Esa es la FEM. Aquí en la experiencia que estamos explicando, tenemos un alambre en forma de U que está dentro de un campo magnético. Cuando se jala, se empuja, se mueve este alambre a la derecha, por ejemplo, entonces se origina una fe inducida. Hemos visto que el trabajo realizado para empujarse es fuerza por desplazamiento. La fuerza es la fuerza magnética y intensidad por longitud por campo. Y el desplazamiento lo hemos puesto en términos de la velocidad. De modo que tenemos que el trabajo que es fuerza por desplazamiento, trabajo que era fuerza por desplazamiento, la fuerza es I, intensidad por longitud por campo, la distancia de velocidad por tiempo. Además, desplazamos la intensidad por su definición y encontramos que el primer miembro, trabajo por unidad de carga, es F. Esta es la fórmula de la F inducida. La primera fórmula de la F inducida. Que dice que la F inducida, ¿cuándo va a haber F inducida? Esto lo hemos dicho muchas veces. Y volvemos a repetirlo. Normalmente los términos del segundo miembro, se llaman variables independientes o causa, precisamente causa. Estas son las variables independientes. Estas del segundo miembro. Voy a separarlo un poquito más. Ya. En cualquier ecuación, esto es importante para que puedan interpretar cualquier ecuación. Los términos del segundo miembro se llaman las variables independientes o causas. Eso es. Son las variables independientes o causas. Ponte causa. El efecto es el término que está en el primer miembro. Este es el efecto. Por eso la hipótesis que siempre se cumple, que dice, no hay efecto sin causa. No hay efecto sin causa. Para que haya una fe inducida, ¿qué tiene que haber? Campo magnético. Tiene que haber un campo magnético. ¿Qué más? Un alambre de longitud L, mayor en este caso. ¿Qué más? Tiene que haber principalmente velocidad. Velocidad. Es decir, que el alambre se esté moviendo.
En ese caso se origina la FEM inducida, fuerza electromotriz inducida. Digo una vez más, estos términos del segundo miembro se llaman las variables independientes. Eso en cualquier ecuación, ¿no? Eso es importante. Lo propio aquí, por ejemplo, para que esto quede muy claro. Aquí, cuando vemos trabajo, trabajo. ¿Cómo se define el trabajo? El trabajo en general se define como la fuerza por desplazamiento. Estas serían las variables. Para que haya trabajo tiene que haber fuerza y tiene que desplazarse. Puede haber fuerza, pero si el desplazamiento es no hay trabajo. La variable dependiente será el trabajo. En cualquier ecuación, los términos del segundo miembro son las variables independientes o causas. Y el término del primer miembro, el efecto o variable dependiente, depende de. Entonces, en resumen, se origina una FEM inducida cuando hay un alambre que está en movimiento dentro de un campo magnético. Es importante que esté en movimiento, que tenga velocidad. Volvemos al ejemplo. Aquí está el alambre vertical negro. Está dentro de un campo magnético. Mientras se esté moviendo, mientras haya velocidad, entonces se va a inducir una corriente eléctrica. Por aquí está la corriente eléctrica y claro, ahí para está bajando por acá, etcétera, hacia un circuito. ¿Cuándo acontece esto? Esta intensidad, cuando el alambre esté moviéndose dentro de un campo magnético. Se origina la FEM inducida por movimiento. Por eso se llama FEM inducida por movimiento. Eso es la primera FEM. FEM inducida por movimiento. Aquí hay otra gráfica más de cómo se está el alambre en forma de U. Esta vez está horizontal, la varilla L que se mueve con cierta velocidad. El campo magnético está hacia arriba, entonces se va a originar una FEM inducida. Eso es. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo no entiendo el dibujito de la barra desplazándose. O sea, entiendo cómo va el alambre, la resistencia, pero el campo magnético no entiendo más o menos si fuera, o sea, realmente, o sea, ¿qué representa el dibujito? O sea, ¿qué objeto podría representar el dibujito? Porque el campo magnético lo entiendo, pero no entiendo qué objeto, o sea, no lo entiendo bien. Bueno. Este dibujo que está en cuadro, o el de abajo. Sí, ese. Ya. El campo magnético, voy a dibujarlo de esta manera. Vamos a... Aquí voy a dibujar un ya. Ya. Este es el polo, digamos, del norte de un imán. El polo norte. Y voy a dibujar otro imán
estará el polo sur. Ya. Está el polo sur del imán. Entonces, como es un imán, va a originar un campo magnético, representado por líneas de fuerza, de inducción magnética. Esas líneas de inducción magnética, van a salir del polo norte y se dirigen hacia el polo sur. Entonces, este es el campo magnético. Línea de inducción. Ahora, imagínense que nosotros estamos viéndolo de dentro del imán. De dentro del imán. Es decir, aquí está, puede llevar simplemente la idea de un ojo. De un ojo. Entonces, estamos viendo como que están yéndose de nosotros el campo magnético. Es el campo magnético. Entonces, por eso que es así. Es como lo ponga esto vertical, y de modo que ese es el campo magnético. Ese es el campo magnético entrante. O sea, no hemos dibujado aquí en esta gráfica, no se ha dibujado quién está originando el campo magnético. Simplemente decimos que es un campo magnético entrante. Puede ser una explicación. Otra, no sé si más sencilla, puede ser también la siguiente. Tenemos aquí un conductor rectilíneo. Voy a dibujar un conductor rectilíneo. Y ya. Por este conductor rectilíneo pasa una corriente eléctrica. ¿Quieren que la corriente esté subiendo o que esté bajando? ¿Subiendo o bajando la corriente? Bajando. Bajando. Entonces, aquí tenemos una intensidad de corriente eléctrica que está bajando. Y ya. En el plano del papel, si estaría en una mesa en un papel, o en el plano del monitor, en este caso de mi equipo, aplicando la regla de la mano derecha, 1, ¿cómo sería el campo aquí en el sector izquierdo, entrante o saliente? En este sector. En este sector izquierdo, ¿el campo es entrante o saliente? Al plano del papel. ¿Cómo sería? Entrante. Muy bien. Muy bien. Eso es. Colocamos el pulgar hacia abajo. Entonces los 4 dedos están entrando. O sea que en este sector el campo es entrante. X. Entrante. En todo el plano. Y en este sector de aquí de la derecha sería saliente. El campo magnético aquí sería saliente, que normalmente definimos por puntos.
Sí. Bueno, nos interesa ahí. Entonces, ese sería el campo magnético. Ahora lo que estamos haciendo es que dentro de ese campo magnético entrante aquí, por ejemplo, se ha colocado el alambre en forma de ya. Entonces, a este alambre en forma de U es al que se le empuja, o se lo cala como quieran, aquí, en esta dirección, con cierta velocidad. Mientras haya velocidad, entonces se origina una fe inducida. Eso es. O sea, eso he tratado de explicarlo para ver cómo se está o cómo se crea el campo magnético independiente de ello. Aquí hemos hecho este dibujito. Un alambre en forma de U está dentro de un campo magnético entrante. Y dentro de ese campo magnético entrante, una varilla de longitud L se la mueve a la derecha y origina una fe inducida. Ese campo magnético, como he hecho aquí en este ejemplo, ese campo magnético puede estar creado por este conductor rectilíneo o, como hace un momento dibujé, por imanes naturales, por lo que fuera. O sea, no estamos viendo en este momento cuál es o quién genera el campo magnético. Simplemente decimos, hay un campo magnético y en ese campo magnético un alambre en forma de U y se mueve la varilla, y cuando se mueve la varilla entonces se origina la fe inducida. Lo mismo en otra lista está aquí. Aquí en este otro dibujo, por ejemplo, el campo magnético simplemente está indicando esta flechita de color rojo que está yendo hacia arriba. O sea, el campo magnético sería verticalmente hacia arriba. Cuando la varilla negra de longitud L se mueve, está cortando a ese campo magnético. Está cortando. O sea, porque aquí el campo está vertical y la velocidad azul, la flechita azul, está cortando ese campo magnético. Porque, bueno, apenas se ha dibujado una, pero son. El campo magnético sería aquí, en esta dirección. Bueno, este sería el campo magnético. Claro, en toda la superficie. En toda la superficie. Entonces, cuando la varilla L está cortando a este campo magnético. Bueno, una cosa. Cuando corta el campo magnético, se origina esa fe inducida, esa corriente eléctrica. Después vamos a ver en qué dirección. Eso es. Bueno. Veremos, o recordaremos otra definición que también ya lo comentamos. Es el flujo de campo magnético. Flujo de campo magnético. Campo magnético es muy parecido al flujo de campo eléctrico. Se define como el número de líneas de inducción magnética que atraviesan perpendicularmente una superficie. El número de líneas de inducción magnética que atraviesan una superficie. Puede ser como sumatoria o con más precisión como una suma integral. Este es el flujo de campo magnético. Se define como las líneas de inducción magnética que atraviesan perpendicularmente una superficie. Y si no es perpendicular, se multiplica por la componente perpendicular.
Aquí un ejemplo. Una superficie circular está siendo atravesada por línea de emisión magnética. Entonces se crea un flujo de campo magnético. Un flujo de campo magnético. Aquí también. Por ejemplo, inicialmente vamos a decir que es este. Este sería el área inicial. El área inicial. Este área inicial está siendo atravesado por líneas de inducción magnética. Inicial. Está siendo atravesado por, voy a simplemente contar por el ejemplo muy esquemático. 1, 2, 3, 4. 8 líneas de inducción magnética están atravesando este área inicial. Por lo tanto, hay un flujo de campo magnético inicial. Eso es. Si quieren, lo voy a achurar. Este área inicial que estoy achurando está siendo atravesado por líneas de inducción magnética, el campo magnético entrante. Por consiguiente, hay un flujo de campo magnético inicial. Bueno, cuando el alambre se ha jalado, empujado, entonces ahora, ¿qué ha cambiado? El área. El área es mucho más grande, eso está aquí. Hasta ahí. Esto sería ya el área final. El área final. O sea, voy a achurarlo. Este es el área ahora. ¿Qué ha cambiado? El área. El área. El área era más pequeño. Era atravesado por 8 líneas de inducción magnética. Ahora el área es mucho más grande. Este es el área final. Y por consiguiente también habrá un flujo de campo magnético. Mayor que el primero, por supuesto, porque el área ha cambiado. No ha cambiado el campo magnético, porque el campo magnético representado por la letra B es el mismo. No ha cambiado. Entonces sí hay una variación del flujo de campo magnético. Esto que he explicado aquí de forma gráfica, ahora vamos a verlo en forma analítica. Aquí está. Hay un flujo de campo magnético inicial. Un flujo de campo magnético inicial. Al campo magnético por el área inicial. Este es el flujo de campo magnético inicial. Antes de mover la varilla. Luego, se mueve la varilla y, como he explicado, aumenta el área hasta el área final, pero no varía el campo magnético. No varía el campo magnético. Por consiguiente, hay un flujo de campo magnético final. Hay un flujo de campo magnético final. La variación del flujo de campo magnético será la diferencia de estos dos campos. La variación del flujo de campo magnético es la diferencia de estos dos campos. O sea, flujo de campo magnético final menos flujo de campo magnético inicial. Esa es la variación. Variación del flujo de campo magnético. Flujo de campo magnético final menos inicial. El final aquí es igual, campo por área. Aquí está. Campo por área. El final. Campo magnético B por área final A. El flujo de campo magnético inicial, campo B por área inicial. Aquí está. ¿Qué es constante? El campo. Factorizamos el campo.
Quedaría el campo por la diferencia de áreas. Área final menos área inicial es la diferencia de áreas. Volviendo al dibujo, si se acuerdan, el área final es todo esto. El área final es hasta aquí. Hasta ahí. Esto que estoy colocando con color rojo. Un poquito rojito porque si no. Ya. Este es el área final. Menos el área inicial que era este. Menos este área inicial. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de área? Este rectángulo que no está achurado. L, la longitud por delta X. L por delta de X. Esta es la diferencia de área. No sé si explicamos bien. Esta es. Aquí tenemos la distancia delta de X. Y aquí la longitud del alambre delta de L. Entonces, este área es la diferencia de área. Y aquí es igual a delta de X por L, lado por lado. Eso es. Entonces, vamos a la fórmula. Ahora estamos aquí. Entonces, tenemos el campo por la variación de área. Y esta variación de área es una diferencia de área, sería lo que he indicado que es delta X por L. Delta X por L. Eso es. Y delta X, como vimos, es velocidad por tiempo por L. Se pasa el tiempo que está multiplicando en ese miembro, pasa al otro miembro a dividir. Y queda este. Voy a ponerlo al centro. Un poquito más grande. Este tiempo que está aquí multiplicando, este tiempo, pasa al otro miembro a dividir. Y queda la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. Es igual a campo por longitud por velocidad. ¿Y esto qué es? Eso es la Fe inducida. Eso hemos visto que es Fe inducida. La Fe inducida es campo por longitud por velocidad. Esto es Fe inducida. Entonces, de esa manera estamos obteniendo, bueno, minúsculas, una Fe inducida. Una Fe inducida. Sería otra forma de explicar o de interpretar una Fe inducida. ¿Esto de qué? Cuando un alambre se mueve dentro de un campo magnético con cierta velocidad, origina una Fe inducida. Una primera explicación de lo que es la Fe inducida. La otra, esta última, que diríamos, la Fe inducida. Una Fe inducida. Tenemos aquí, entonces, voy a leer este primer miembro. Este primer miembro. La variación
la variación del flujo de campo magnético, este numerador, la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una fe inducida. Eso es. La variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una fe inducida. Eso es. Y justamente a eso es lo que se llama la ley de Faraday. Vemos aquí una nueva ley, que es esta. Ley de Faraday. Vamos por el centro. La ley de Faraday. En lugar de usar delta, estoy poniendo diferencial. Aquí está. Leyendo, el segundo miembro es el primero. La variación del flujo de campo magnético. Aquí, la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una fe inducida, origina una fuerza electromotriz inducida. Eso es. La variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una fe inducida. A eso básicamente se conoce como la ley de Faraday. La ley de Faraday. La variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una fe inducida. Esta última sería ya la expresión completa de la ley de Faraday. Esta es la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una fe inducida. N es el número de espiras. En el ejemplo tenemos aquí un solo alambre en forma de U, ¿no? N sería muchos alambres, N alambres, 10, 20, 40, lo que fuera. N es el número de espiras. Y así no menos, es por la ley de Lenz, que la fe inducida se opone a la causa que la produce. Esta es la ley de Faraday. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Memoricen la ley de Faraday y voy a preguntar unos cuantos. La variación del flujo del campo magnético con respecto al tiempo origina una fe inducida, una fuerza electromotriz inducida. Memoricen 2 minutos y voy a preguntar a varios. Ingeniero, disculpe, ¿podría repetirlo? Es que cuando lo dijo se entrecortó un poquito el audio. El numerador, aquí está el numerador. La variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo, el denominador, origina el primer miembro una fe inducida. Esa es la ley de Faraday. La variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una fe inducida. Ahora sí, memorícenlo y preguntan seguido.
¿Quién se anima? ¿Qué dice la ley de Faraday? La ley de Faraday dice que la variación del flujo del campo magnético con respecto al tiempo origina una fe inducida. Excelente. Sandra Álvarez, muy bien, como siempre. Eso es. ¿Alguien más? Yo, ingeniero. Ella. El flujo del campo magnético por la unidad de tiempo genera una fe inducida. Muy bien, muy bien. La variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una fe inducida. N es el número de espiras y el signo menos es por la ley de Lenz. Por favor, no falten en la próxima clase, vamos a ver la ley de Lenz. ¿O quieren verlo ahora? Consulta. La próxima clase sería, ingeniero, porque su audio está igual un poquito así, se escucha bajingo y medio con el golpecito ese. Bueno, Sí. bueno, sí, la verdad que por mejorar estoy con otro equipo, teóricamente mejor, pero hay algún problema de audio, voy a ver la solución. Y si no, el sábado juego nomás en mi equipo antiguo, que era perfecto. Bueno, entonces nada más, el día miércoles laboratorio, que tengan buena semana, que Dios los bendiga, cuídense mucho de contagios, de pandemia, y cuiden a sus padres. Pues nada más, hasta luego, adiós. Hasta luego, ingeniero. Gracias, igualmente. Igualmente, ingeniero, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Sandrita. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Adiós, hasta luego. Se cuidan.